Miguel había sido siempre un hombre de principios sólidos. Había dedicado su vida a vivir según un código moral inquebrantable. Como antiguo explorador, valoraba la honestidad, la lealtad y el respeto más que nada en este mundo. La gente lo conocía como alguien confiable. Alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar, a proteger a los demás. En su matrimonio con Sofía, encontró la calma y la estabilidad que tanto había buscado después de años de aventuras solitarias. Su amor había sido puro. Una conexión basada en la confianza mutua. Sofía, su esposa, era su mundo. Con ella, pensaba, había encontrado su lugar en la vida. Pero todo cambió una tarde lluviosa de otoño en Madrid. Miguel regresaba a casa después de un largo día de trabajo, con una sensación de inquietud que no lograba entender. Había algo en el aire esa tarde. Un cambio sutil pero palpable que lo mantenía alerta. Sus ojos se fijaron en la figura de Sofía que lo esperaba en la puerta. Su sonrisa acostumbrada. Pero él ya no veía la misma dulzura en sus ojos. Ella parecía distante, más fría de lo habitual. Y aunque su rostro reflejaba la calidez de siempre, Miguel no podía evitar sentir que algo no estaba bien. A medida que los días pasaban, la distancia entre ellos se ampliaba. Aunque Sofía nunca lo reconoció. La risa que solía llenarlo de alegría ya no era la misma. Y la conversación que antes fluía con naturalidad se volvía cada vez más tensa. Miguel trató de ignorar esas pequeñas señales. Decía para sí mismo que tal vez era solo el estrés del trabajo. Que ambos estaban ocupados y necesitaban un descanso. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la sensación de desconfianza se incrementaba. Fue una noche en la que todo se desmoronó. Después de una cena que pasó desapercibida. Mientras Sofía dormía profundamente, Miguel, atrapado por un sentimiento creciente de inseguridad, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: revisar los correos electrónicos de su esposa. Nunca antes había invadido su privacidad, pero esa noche, algo dentro de él lo empujó a hacerlo. Los temores que había mantenido en su corazón se estaban convirtiendo en una necesidad de saber la verdad. El temor de enfrentar una mentira lo había consumido. Y antes de poder detenerse, sus dedos ya estaban sobre el teclado. La computadora de Sofía estaba encendida. Miguel, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, abrió el correo electrónico de su esposa. No sabía qué esperaba encontrar. Pero lo que descubrió fue mucho más devastador de lo que jamás había imaginado. En la pantalla, una serie de mensajes apasionados brillaban con luz fría, intercalados con palabras que Miguel jamás pensó escuchar en la voz de Sofía. Estaba claro que entre ella y Alejandro, su compañero de trabajo, había algo más que una simple amistad profesional. «Te espero en Buenos Aires», decía uno de los mensajes. «Esta vez será diferente. Solo tú y yo», decía otro. La verdad comenzó a volverse nítida y desgarradora. Sofía no solo le había sido infiel, había planeado una aventura a escondidas. Un viaje que Miguel había considerado inocente. El amor que creía tener con su esposa se desvaneció, dejando en su lugar un vacío doloroso. La traición era un veneno que se esparcía por su cuerpo. Cada palabra en esos correos electrónicos era una puñalada directa a su corazón. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero Miguel las contuvo. En lugar de derramarlas, cerró la computadora con manos temblorosas y se dejó caer en la silla. La cabeza llena de pensamientos oscuros. No podía creer lo que había encontrado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía Sofía, la mujer que amaba, la mujer con la que había compartido su vida, hacerle esto? La oscuridad de la noche envolvía la casa. Pero Miguel no encontraba consuelo en la quietud. Se levantó, salió al balcón,
dejando que el aire frío le golpeara la cara, con la esperanza de que algo pudiera aclarar sus pensamientos. La lluvia caía sobre Madrid, como si el cielo compartiera su dolor. Esa noche, Miguel no durmió. Sofía descansaba plácidamente, ajena a la tormenta que se desataba dentro de su esposo. Mientras ella dormía tranquilamente, él permanecía despierto, atrapado en el caos de sus emociones. Los recuerdos de su amor, de sus promesas, de su vida juntos, chocaban contra la realidad cruel de la infidelidad. Las horas pasaban lentas, y el tormento crecía en su interior. ¿Cómo debía enfrentarse a Sofía? ¿Cómo debía confrontarla? La verdad estaba allí, escrita en esos correos. Pero aún no podía procesarlo completamente. La rabia y la tristeza se mezclaban, creando una vorágine de emociones que lo dejaban exhausto pero incapaz de descansar. El amanecer llegó, pero no trajo consuelo. La decisión ya estaba tomada. Miguel no confrontaría a Sofía de inmediato. Primero, necesitaba pruebas irrefutables de lo que había descubierto. No podía actuar sin estar preparado. No podía permitir que la mentira se escondiera detrás de sus dudas. Con el corazón roto, pero decidido, llamó a su amigo Javier, un ex detective privado que había trabajado con él en el pasado. Javier siempre había sido un hombre confiable, y sabía que podía contar con él para obtener las pruebas necesarias sin levantar sospechas. Javier aceptó el caso de inmediato, entendiendo la urgencia de la situación. Con el respaldo de su amigo, Miguel comenzó a trazar un plan. Javier seguiría discretamente a Sofía, tomando fotos y videos que pudieran servir como pruebas de su traición. Mientras tanto, Miguel también comenzó a prepararse legalmente, buscando asesoría de Carmen, una notaria de confianza, para asegurarse de que sus bienes estuvieran protegidos en caso de que el matrimonio llegara a su fin. Los días pasaban, y mientras Sofía seguía con su vida cotidiana, Miguel observaba con nuevos ojos cada gesto, cada palabra. Todo le parecía falso, una actuación. Sin embargo, no podía permitir que ella notara su sospecha. Lo que estaba sucediendo entre ellos era irreversible. Pero Miguel sabía que debía ser paciente. El momento de confrontar a Sofía llegaría, pero tenía que estar completamente preparado. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la vida de Miguel cambiaría para siempre. El paso de los días se hizo cada vez más pesado para Miguel. A pesar de la fachada de normalidad que Sofía mantenía, él no podía evitar notar la diferencia. Ella ya no le hablaba con la misma calidez. Su tono había cambiado y su risa. Esa risa que siempre había sido el reflejo de su amor y complicidad. Ahora sonaba vacía. La preocupación lo consumía por dentro. Pero su rostro nunca lo mostró. En su interior, una batalla de emociones lo estaba destruyendo. Pero fuera de ella, todo permanecía igual. Él seguía el mismo ritual diario. El trabajo, la casa, las interacciones con Sofía. Pero todo, absolutamente todo, se sentía como una máscara. Una representación. Un juego en el que él ya no era el protagonista. La rabia lo devoraba por dentro. Pero él no podía permitirse desbordarse. Sabía que tenía que esperar el momento adecuado. Había decidido seguir el consejo de Javier, su amigo detective, y mantener la calma. Cada día parecía más difícil. Mientras Sofía seguía con su vida, Miguel pasaba horas observando, esperando el momento de dar el siguiente paso. No podía ignorar el amor que aún sentía por ella. Pero al mismo tiempo, la traición que había descubierto lo carcomía. La impotencia lo estaba ahogando. ¿Cómo podía la mujer que juró amarlo haberle hecho esto? ¿Cómo pudo haberse entregado a otro hombre mientras él seguía creyendo que todo estaba bien? Una mañana,
mientras Sofía se alistaba para su día de trabajo. Miguel decidió que ya no podía seguir más tiempo ocultando lo que sabía. Esa noche, antes de que ella regresara de la oficina, él había planeado su confrontación. Los correos, las pruebas, los mensajes, todo estaba dispuesto. Tenía las pruebas en sus manos. Todo lo que necesitaba para desenmascararla. Pero la duda seguía golpeando su mente. ¿Estaba realmente listo para destrozar lo que quedaba de su vida con ella? ¿Qué quedaría después de que la verdad saliera a la luz? ¿Sería capaz de manejar el dolor y el vacío que inevitablemente llegaría después? Por la tarde, cuando Sofía regresó a casa, Miguel ya estaba allí, esperándola en el salón. La luz suave de la tarde entraba por la ventana, iluminando la habitación con un tono dorado. Pero para él, esa luz solo parecía hacer más oscuro su dolor. Sofía lo miró sorprendida, pero no dijo nada, como si ya supiera que algo importante iba a ocurrir. Miguel, con la mirada fija en ella, se levantó lentamente de la silla, su corazón latiendo desbocado, y con una voz que temblaba de rabia contenida, dijo: «Sofía, tenemos que hablar». Ella se detuvo en seco, como si de repente el aire se hubiera vuelto denso, pesado. El tono de su voz la había alertado. Sofía se acercó lentamente, sin atreverse a decir nada. El silencio entre ellos era abrumador, cargado de una tensión palpable. «¿De qué se trata, Miguel?», preguntó, con una leve sonrisa nerviosa, sin saber lo que venía. Miguel tomó una bocanada de aire profundo, luchando por mantener el control de sí mismo. No podía dejar que el miedo o la tristeza nublaran su juicio. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad. Pero primero, debía exponer la mentira, y eso era lo que más lo dolía. La mentira que había sido parte de su vida durante tanto tiempo. «Lo sé todo, Sofía», dijo, sus palabras duras como cuchillos. «Sé de ti y de Alejandro. Sé lo que ha estado pasando entre ustedes. No tienes a dónde esconderte». El rostro de Sofía palideció. Sus ojos se abrieron en un gesto de sorpresa. No dijo nada. Su rostro pasó de la incredulidad a la confusión. Las palabras de Miguel parecían no tener sentido para ella. Al menos en ese momento. ¿Cómo era posible que Miguel supiera de ellos? La paranoia comenzó a hacer mella en su mente. Pero cuando Miguel abrió la carpeta que había estado guardando con todas las pruebas, el aire pareció helarse. Las fotos, los correos, los mensajes, cada uno de ellos era un recordatorio cruel de lo que ella había hecho. Sofía no pudo evitar ver la verdad reflejada en esas imágenes. La verdad que había intentado esconder de todos, incluso de sí misma. «No. No puede ser», balbuceó, mirando las fotos con horror. Pero también con una comprensión amarga. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero ella intentó detenerlas, tratando de mantener la compostura. «¿No puede ser?», repitió Miguel, la rabia y el dolor aumentando en su voz. «Todo está aquí, Sofía, tus mentiras, tus engaños, tus promesas rotas. Todo está en esta maldita carpeta». Sofía se levantó lentamente, temblorosa, intentó acercarse a él, a decir algo. Pero Miguel levantó la mano, deteniéndola en seco. Su dolor se estaba transformando en algo más oscuro, más profundo. Ya no quería escuchar excusas, ni promesas de arrepentimiento. Lo que Sofía había hecho ya era irreparable. «¿Qué quieres que diga, Miguel?», Sofía preguntó entre sollozos, su voz quebrada. «¿Qué quieres escuchar de mí?». Miguel cerró los ojos un momento, como si quisiera alejarse del dolor. Pero al abrirlos nuevamente, lo que vio fue a la mujer que había amado, ahora completamente transformada en alguien irreconocible. «Lo único que quiero escuchar, Sofía, es la verdad de todo lo que has hecho. Porque
¿Sabes qué? Ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Ya no puedo seguir con alguien que ha destruido todo lo que construimos. Sofía cayó de rodillas, sus lágrimas ahora fluyendo libremente. Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo que su mundo se desplomaba sobre ella. Miguel la miraba, sin poder ocultar el dolor que lo estaba consumiendo. Miguel, por favor, te lo ruego, suplicó, pero él no la escuchaba. Sus palabras ya no tenían poder sobre él. No puedo perdonarte, Sofía, dijo con voz firme, aunque la tristeza lo ahogaba por dentro. Esto es demasiado grande. Ya no puedo seguir contigo. Ya hable con acento agudo con un abogado. Estoy iniciando el proceso de divorcio. Las palabras cayeron sobre ella como un golpe brutal. Sofía se desplomó, su cuerpo temblando mientras las lágrimas seguían corriendo sin control. Miguel se giró para irse. Pero antes de salir, se detuvo y la miró una última vez. Ya no había amor en su mirada. Solo una profunda tristeza. El daño ya está hecho. No hay vuelta atrás. Esa noche, Miguel dejó la casa que habían compartido. No podía seguir allí, con todo lo que había sucedido entre ellos. Fue a un pequeño apartamento. Un lugar vacío y frío, donde comenzó el proceso de sanar. Las semanas siguientes fueron una lucha interna, pero Miguel sabía que había tomado la decisión correcta. No podía seguir viviendo en una mentira. No podía seguir con alguien que lo había traicionado de la manera en que Sofía lo hizo. Sofía, por su parte, no tuvo más remedio que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Con la ayuda de un abogado, comenzó a enfrentar los cargos legales que Alejandro había dejado a su paso. Pero, por encima de todo, Sofía comenzó a comprender la magnitud de lo que había perdido. La relación con Miguel, la confianza que él había puesto en ella. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo destruirlo todo por una mentira tan grande? Pero la vida seguía, y Sofía tuvo que encontrar una forma de reconstruirse. Tal como Miguel lo hacía a su manera. El camino sería largo. Pero ambos sabían que, al final, solo podían seguir adelante, cada uno por su cuenta. Pero con la misma lección. La traición deja cicatrices profundas, pero el tiempo tiene la capacidad de sanar. Si se le da la oportunidad. El eco de las palabras de Miguel resonó en la habitación mucho después de que él se marchara. No puedo perdonarte, Sofía, el daño ya está hecho. Las palabras seguían flotando en el aire, quemando su piel, desgarrándola por dentro. Sofía se quedó allí, sola, atrapada en su propia desesperación. Cada rincón de la casa que antes había estado lleno de recuerdos, de risas, de promesas, ahora se sentía vacío, asfixiante. La luz de la tarde entraba por la ventana, bañando la sala con un tono dorado. Pero ella no podía ver nada más allá de las sombras que la rodeaban. Su corazón, que antes latía por amor, ahora palpitaba por el peso de la culpa y la traición. Cada minuto que pasaba en esa casa, cada segundo que intentaba procesar lo que había sucedido, la inundaba más y más el remordimiento. ¿Cómo pudo hacerle esto a Miguel? ¿Cómo pudo destruir lo que habían construido juntos? Su confianza, su amor, su vida. Ella se había sumido en una espiral de mentiras, de decisiones equivocadas, y ahora todo eso estaba sobre ella, aplastándola con una fuerza insoportable. Las lágrimas seguían cayendo sin cesar. Sofía había perdido mucho más que a su esposo. Había perdido su dignidad, su paz interior, y ahora la consecuencia de sus acciones se presentaba de manera irremediable. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y no podía hacer nada para detenerlo. Todo lo que había sido tan seguro, tan firme, se había ido al traste con la primera mentira que había dicho.
Con el primer paso hacia la traición. El teléfono vibró en la mesa, rompiendo el silencio en la casa. Era un mensaje de su abogado, Carmen, quien la había estado guiando a través de las complejidades legales de su situación. Sofía, necesito verte lo antes posible. Es urgente. El mensaje parecía un golpe más en su estómago. Un recordatorio de que todo lo que había intentado evitar, todo lo que había tratado de ocultar, finalmente la alcanzaba. Sofía dejó el teléfono a un lado. No sabía si estaba lista para enfrentarse a más problemas. Pero sabía que no tenía otra opción. Si algo quedaba, era intentar resolver al menos lo que podía. Se levantó del sofá, sus piernas débiles y temblorosas, y se dirigió hacia el baño. Al mirarse en el espejo, no reconoció a la mujer que veía reflejada. Su rostro estaba hinchado por el llanto, sus ojos rojos, y la tristeza se reflejaba en cada línea de su expresión. El maquillaje, que antes la había ayudado a ocultar sus inseguridades, ahora parecía una máscara rota. Sofía se tocó el rostro, como si quisiera borrar la imagen de sí misma, como si pudiera deshacerse de todo lo que había hecho. Pero no podía escapar de los recuerdos, ni de las decisiones que la habían llevado a este punto. Mientras tanto, Miguel trataba de encontrar algo de paz en su vida. Había salido de la casa que había compartido con Sofía y se había mudado a un pequeño apartamento. Había tomado esa decisión para poder concentrarse en lo que estaba por venir, para poder prepararse para el doloroso proceso del divorcio. Pero a pesar de la frialdad con la que había tomado esa decisión, su corazón seguía luchando contra la herida. Había amado a Sofía más de lo que jamás había pensado. Y aunque su mente le decía que lo mejor era seguir adelante, su corazón le rogaba lo contrario. Cada día que pasaba sin ella se sentía más vacío, más incompleto, pero no podía ceder, no podía permitir que las emociones nublaran su juicio. Había dejado claro que el daño ya estaba hecho. Sofía había roto su confianza. Y nada, absolutamente nada, podría repararlo. Pero ¿qué pasaría con ella? ¿Qué pasaría con la mujer que, por un breve momento, había sido su todo? La preocupación por su bienestar no se desvanecía. A pesar de la rabia y el dolor que sentía, parte de él, la parte más humana, no podía dejar de preguntarse si Sofía estaría bien, si podría enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Esa noche, mientras Miguel estaba en su apartamento, tratando de concentrarse en su trabajo, recibió una llamada inesperada. Era Javier, su amigo y ex detective, quien había sido su aliado durante todo este proceso. Miguel, hay algo que necesitas saber, dijo Javier, su voz grave, como si estuviera compartiendo una mala noticia. Alejandro ha estado desviando fondos de la empresa. Y parece que está utilizando a Sofía para cubrir sus huellas. Hay más de lo que pensabas. Ella está en serio peligro. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. A pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, la noticia de que Sofía pudiera estar involucrada en algo tan grave lo hizo sentir una mezcla de incredulidad y miedo. Ella no había sido parte de eso. No podía ser. Aunque había fallado como esposa, Miguel sabía que Sofía no era una criminal. Pero la información de Javier era clara y concisa. Sofía, de alguna manera, se había visto atrapada en la red de mentiras que Alejandro había tejido a su alrededor. ¿Qué debería hacer?, preguntó Miguel, su voz temblorosa. Sabía que el destino de Sofía, aunque ya no estuvieran juntos, seguía siendo algo importante para él. No podía dejarla sola en esto. Habla con ella. No puedes dejarla enfrentarse a todo esto sin ayuda. Pero tienes que actuar rápido. Ella está en peligro. Y no solo por la infidelidad, respondió Javier. Este asunto va más allá. Miguel colgó el teléfono, completamente abrumado.
El dolor por la traición de Sofía seguía ardiendo en su pecho, pero la preocupación por su seguridad lo superaba. No podía dejar que todo esto terminara en tragedia. Así que, esa misma noche, decidió ir a buscarla. A pesar de todo, Sofía necesitaba saber lo que estaba ocurriendo. Necesitaba comprender la magnitud de lo que Alejandro había hecho. Se presentó en su casa. Y cuando Sofía lo vio, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y miedo. Ella no estaba preparada para otra conversación. No después de lo que había sucedido. Pero el rostro de Miguel estaba más serio que nunca. No había tiempo para palabras suaves. Ni para explicaciones vacías. Sofía, esto no ha terminado, dijo Miguel. Su tono firme, sin dejar espacio para la negación. Ella lo miró, temerosa de lo que podría decirle. Pero también sabía que no podía seguir escondiéndose de la verdad. ¿Qué quieres ahora, Miguel?, preguntó ella, su voz quebrada. Quiero que sepas que todo esto es mucho más grande de lo que pensabas. Alejandro ha estado robando de la empresa. Y te ha utilizado para cubrir sus huellas. Tienes que actuar ahora. Sofía, necesitas un abogado. La expresión de Sofía cambió. Y por un momento, Miguel vio algo en sus ojos. Miedo. Pero también una pizca de esperanza. Era como si finalmente se diera cuenta de la gravedad de su situación. El mundo que había estado evitando durante tanto tiempo había comenzado a colapsar sobre ella. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz temblorosa, pero más centrada que antes. Ve a ver a Carmen. Ella te ayudará a encontrar a un buen abogado. Necesitas defenderte de todo esto. Alejandro no se detendrá, y ahora te está arrastrando contigo. Sofía asintió lentamente, con la mirada vacía, como si estuviera tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Las lágrimas ya no caían. Pero su rostro reflejaba un profundo dolor. Una resignación amarga. Te lo agradezco, Miguel, aunque no merezca tu ayuda. No sé qué haría sin ti. Miguel se levantó lentamente, el nudo en su estómago volviendo con fuerza. La situación había cambiado una vez más. Ahora no solo se trataba de la traición de Sofía, sino de su futuro. Sofía estaba atrapada en un laberinto mucho más grande de lo que ella misma había entendido. El amor que Miguel sentía por ella seguía intacto, pero ya no podía ser el que la salvaría. Ella tendría que luchar por sí misma, por su propia redención. Miguel ya no estaba en posición de hacer más por ella. Todo lo que podía hacer ahora era darle las herramientas para enfrentarse a la tormenta que ella misma había creado. El camino hacia la verdad había comenzado. Y no había vuelta atrás. El día siguiente llegó con una mezcla de incertidumbre y tensión. Como si el aire mismo se hubiera impregnado de la promesa de un nuevo giro en sus vidas. Sofía, aún profundamente afectada por las palabras de Miguel, había decidido hacer lo que le había sugerido: ir a ver a Carmen. La abogada sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que su matrimonio roto. Había estado jugando con fuego sin darse cuenta. Y ahora las llamas de la verdad la alcanzaban. Sin piedad, el miedo la acompañaba. Pero también algo que hacía mucho tiempo no sentía. Una pizca de esperanza. Si podía arreglar su vida legal, tal vez, solo tal vez, podría también encontrar una forma de redimir su alma. Mientras tanto, Miguel se encontraba en su apartamento, en un estado de confusión interna más profundo que nunca. Había tomado una decisión. Sofía tendría que enfrentarse sola a las consecuencias de sus actos. Ya no quedaba espacio para la misericordia. El daño estaba hecho. No obstante, no podía dejar de preocuparse por ella. La preocupación por su seguridad, por el futuro que se avecinaba, le golpeaba el pecho como una ola imparable. Aunque se había distanciado de ella emocionalmente,
Algo dentro de él aún la protegía. Como un reflejo de los años que compartieron juntos. Esa dicotomía, esa lucha interna, lo consumía. Al día siguiente, Miguel fue a su oficina, intentando sumergirse en el trabajo para distraerse del caos en su mente. Pero cada vez que pensaba en Sofía, sentía como si una parte de él, algo profundo y esencial, estuviera siendo desgarrado. La noticia de lo que Alejandro había hecho, de cómo había utilizado a Sofía en su juego de fraude, era un golpe brutal, pero lo que más lo destrozaba era saber que ella, por su propia voluntad, había estado tan involucrada en todo esto. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo no darse cuenta de la magnitud del abismo en el que se estaba adentrando? Las imágenes de Sofía junto a Alejandro, las pruebas que había visto, no salían de su cabeza. Pero ese día, algo cambió. Carmen lo llamó. Había recibido noticias preocupantes. Sofía había estado en contacto con los abogados de la empresa donde trabajaba Alejandro, y parece que estaba empezando a comprender la extensión de la red en la que había quedado atrapada. Sin embargo, los problemas legales para Sofía eran mucho mayores de lo que Miguel había imaginado. Carmen le explicó, con un tono grave, que no solo estaba en peligro por sus relaciones con Alejandro, sino que ella misma podía ser acusada de complicidad en los fraudes. Todo lo que había intentado evitar ahora se le venía encima. Miguel, tienes que hablar con ella, dijo Carmen al teléfono, la preocupación evidente en su voz. Esto no se resolverá con evasivas. Sofía necesita entender la gravedad de la situación. Y aunque ahora no lo quiera, su vida está a punto de dar un giro aún más oscuro. Miguel, sintiendo el peso de esas palabras, decidió que era hora de actuar. La confrontación ya no era solo sobre la infidelidad. Era sobre la vida de Sofía. Sobre lo que quedaba de ella. Sobre cómo salir de la tormenta en la que se había sumergido por su propia voluntad. Esa tarde, se dirigió a su casa. Cuando llegó, encontró a Sofía sentada en la sala. Su rostro pálido, sus ojos hinchados por las lágrimas recientes. Ella no dijo nada al verlo entrar. Pero algo en su expresión le indicó que ya no quedaban más excusas. Que todo estaba fuera de control. Sofía sabía que Miguel no venía a darle consuelo, ni a poner parches en su alma herida. Venía a hablar de lo que realmente importaba. Las consecuencias de sus decisiones. Sofía, dijo Miguel con voz firme, al mismo tiempo que se acercaba a ella. Necesitamos hablar. Ella levantó la cabeza, pero sus ojos evitaban los de él. A pesar de lo que había sucedido entre ellos, Sofía seguía temerosa de enfrentarse a su propio reflejo a través de los ojos de Miguel. La vergüenza, el arrepentimiento, todo se había acumulado en su pecho como un peso insoportable. ¿Qué pasa ahora, Miguel?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Te lo dije ayer, todo esto es más grande de lo que pensabas, respondió él. Su tono grave. Alejandro no es solo un hombre con el que tuviste una aventura. Es un criminal, un hombre que ha estado desviando fondos de la empresa. Y tú, Sofía, has estado involucrada sin darte cuenta. Ahora todo esto está por explotar. Y lo peor de todo es que te está arrastrando contigo. Sofía cerró los ojos, como si de repente todo lo que había estado tratando de evitar viniera a ella en un torrente. Las palabras de Miguel eran un eco en su mente. Su corazón latía con más fuerza. Pero no podía ignorar la verdad. Todo lo que había hecho. Todas las decisiones que había tomado. La habían llevado a este momento. No sabía, dijo ella, la voz quebrada, como si esa explicación fuera suficiente. Pero, al mirar a Miguel, sabía que no lo era. Lo sé, respondió él, con una mezcla de rabia y compasión en su voz. Pero ahora tienes que ser fuerte. Si quieres salir de esto.
Si realmente quieres salvar lo que queda de tu vida, tienes que actuar rápido. No se trata de ti y de Alejandro. Se trata de salvarte a ti misma de todo esto. Sofía tragó saliva. El miedo le subía por la garganta como un nudo imparable. Ya no se trataba solo de su matrimonio. Ahora estaba jugando con su libertad. Con su futuro. La realidad de lo que había hecho la abrumaba. Y aunque sabía que Miguel tenía razón, había algo dentro de ella que aún no podía aceptar. Había esperado que todo esto fuera solo una pesadilla. Algo que se solucionaría con el tiempo. Pero ahora, con las pruebas, con la verdad frente a ella, sabía que el tiempo se había agotado. Voy a hacer todo lo que pueda, dijo finalmente Sofía, con la voz firme, aunque los ojos seguían llenos de lágrimas. A pesar de todo lo que había perdido, sabía que había una última oportunidad de redención. Si aceptaba su culpa y luchaba por el futuro, quizás, solo quizás, podría encontrar un camino hacia la paz. Miguel la miró en silencio, tratando de procesar sus propias emociones. Su vida había dado un giro drástico. La mujer que había amado. La mujer con la que había compartido tantos momentos. Ahora estaba perdida en su propia lucha. Pero no podía dejarla caer. No podía dejar que las consecuencias de sus actos destruyeran lo que quedaba de ella. El amor que había sentido por Sofía no podía ser completamente arrancado de su corazón. Y aunque la rabia seguía presente, había algo en su interior que no podía simplemente abandonar. Te ayudaré, Sofía, pero tienes que ser honesta contigo misma. Tienes que luchar para salir de esto. No voy a ser tu salvador. Eso depende de ti, dijo Miguel, con un tono que reflejaba tanto su dolor como su determinación. Sofía asintió lentamente, sus ojos llenos de gratitud y miedo. A pesar de todo lo que había hecho, había algo en ella que aún quería luchar. Aún quería redimirse. Ella sabía que no podía regresar al pasado, que el tiempo no podía retroceder. Pero estaba dispuesta a pagar el precio por sus errores. Los días que siguieron fueron una mezcla de angustia, decisiones difíciles y momentos de reflexión. Sofía comenzó a trabajar con Carmen para resolver la situación legal que la amenazaba. Cada encuentro con su abogada era un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Y de lo mucho que aún le quedaba por hacer para salvar su futuro. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que tenía algo de control sobre su vida. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había una oportunidad. Mientras tanto, Miguel continuó con su vida. Pero la batalla interna seguía en pie. La culpa y el remordimiento seguían pesando en su corazón. Pero él sabía que había hecho lo correcto al ayudar a Sofía, aunque su relación estuviera irremediablemente rota. La paz que tanto buscaba parecía aún lejana, pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, el verdadero proceso de sanación comenzaría ahora. Ambos habían sido víctimas de sus propias decisiones, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La historia de Sofía y Miguel no había terminado, pero lo que estaba claro era que, al final, solo el enfrentarse a la verdad les permitiría encontrar su libertad. La vida de Sofía y Miguel siguió en un giro interminable, donde los ecos del pasado aún resonaban con fuerza en sus corazones. Después de las decisiones que habían tomado, ambos se encontraban atrapados en un limbo emocional. Sofía luchaba por reconstruir su vida, una vida que había arrasado con sus propias manos. Miguel, por su parte, intentaba seguir adelante con la suya, pero el dolor que aún llevaba dentro lo consumía. Ambos sabían que el proceso de redención no sería fácil. El tiempo no borra las cicatrices, y las huellas de lo vivido se quedaban marcadas en lo más profundo de sus almas. El proceso de divorcio avanzaba,
y Sofía había comenzado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Carmen, la abogada, había sido un apoyo invaluable durante todo ese tiempo. Juntas, estaban trabajando para asegurarse de que Sofía no fuera acusada de complicidad en los delitos de Alejandro, aunque la verdad era que la situación era mucho más grave de lo que Sofía había imaginado en un principio. La empresa de Alejandro estaba siendo investigada por fraude, y su nombre, aunque no directamente involucrado, aún estaba vinculado al escándalo. Sofía, que había sido víctima de sus mentiras, ahora se encontraba atrapada en una maraña legal que parecía no tener fin. Miguel, por otro lado, se había sumido en su trabajo, en sus proyectos personales y en una rutina que intentaba suavizar la angustia que sentía. Cada vez que pensaba en Sofía, se llenaba de una mezcla de resentimiento y compasión. Sabía que ella había fallado, que lo había traicionado de la manera más profunda, pero no podía evitar preguntarse si su vida sin ella sería alguna vez la misma. El vacío que había dejado en su corazón era insondable, y aunque trataba de seguir adelante, algo dentro de él lo mantenía atado a ella. Esa lucha interna, entre el deseo de seguir adelante y el miedo a perder lo que alguna vez fue el amor de su vida, lo mantenía en una constante batalla emocional. A medida que los días pasaban, Sofía se fue haciendo más fuerte, aunque nunca dejó de sentirse culpable. En sus conversaciones con Carmen, se dio cuenta de que el perdón más importante era el que ella debía darse a sí misma. Había cometido errores, había fallado, pero eso no significaba que su vida estuviera irremediablemente perdida. A través de la terapia y el acompañamiento legal, comenzó a encontrar su camino hacia la redención. A veces, aún le costaba dormir por las noches, atormentada por los recuerdos de lo que había hecho. Pero poco a poco, las heridas comenzaban a cicatrizar. Fue un jueves cuando todo cambió para ellos. Miguel había decidido que ya era suficiente, que debía confrontar a Sofía una última vez, cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. Había pasado demasiado tiempo, y la tensión entre ellos no hacía más que aumentar. Sabía que no podía seguir con ese peso emocional sobre sus hombros. Y aunque había tomado la decisión de separarse, el dolor de la traición seguía vivo en su interior. Decidió que, antes de cerrar completamente esa puerta, debía hablar con Sofía, aunque fuese una última vez. Sofía, al recibir la llamada de Miguel, sintió un nudo en el estómago. Sabía que este encuentro podría ser la última oportunidad que tendrían para hablar. Había pasado tanto tiempo desde que él le había dicho adiós, desde que ella había dejado de ser su esposa en todo sentido, pero algo dentro de ella deseaba que el dolor finalmente se disipara. Quería escuchar de él, al menos, una palabra de perdón, aunque entendía que eso no era algo que pudiera esperar. Miguel, ¿de qué se trata?, dijo Sofía al teléfono, su voz temblorosa. Quiero que nos veamos. Sofía, es importante, respondió él, con una calma tensa que le hizo sentir el peso de lo que estaba a punto de decir. Ella asintió en silencio, sin saber bien qué esperar, mientras Miguel caminaba hacia la cafetería donde habían quedado. Recordó cómo se habían conocido. Recordó el primer día que cruzaron palabras. La conexión instantánea que había sentido por ella. La forma en que su amor floreció a lo largo de los años. Era un amor que había sido tan puro, tan lleno de promesas, pero esas promesas se habían desvanecido con el tiempo. Como el viento se lleva las hojas secas. El amor que Miguel sentía por Sofía ya no era el mismo. La traición había marcado el final de su relación, pero aún quedaba en él una parte que no podía evitar sentir compasión por ella. Al llegar a la cafetería, Sofía ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana,
con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Miguel la observó por un momento antes de acercarse a ella. El tiempo había pasado. Pero ella seguía teniendo esa mirada de vulnerabilidad que tanto lo había atraído en el pasado. Sin embargo, ahora había algo diferente en sus ojos. Un reflejo de dolor y arrepentimiento que no podía ignorar. Se sentó frente a ella. Y por un momento, el silencio los envolvió. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar. La mesa parecía estar entre ellos como una barrera infranqueable. Sofía fue la primera en hablar. Miguel. Su voz estaba rota. Como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Sé que lo he perdido todo. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero estoy tratando de encontrar una forma de seguir adelante. Estoy tratando de sanar. Miguel la miró fijamente, sus ojos fríos. Pero en su interior, algo se movió. Había algo en su voz que lo hizo dudar. Aunque solo fuera por un instante. ¿Y qué quieres de mí? ¿Sofía? Preguntó él, su tono seco. Pero sin la rabia que había mostrado antes. Solo que me escuches. No quiero que todo termine con más dolor. No quiero que nuestra historia quede marcada solo por la traición. Quiero encontrar una manera de ser mejor. De aprender de todo esto. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Cómo podía ella pedirle que olvidara lo que había hecho? ¿Cómo podía él, después de todo lo que había sufrido, darle una oportunidad de redención? La verdad era que, en su corazón, todavía había una chispa de amor. Pero el dolor era más fuerte. Yo también estoy tratando de sanar, dijo finalmente Miguel. Su voz más suave, aunque cargada de tristeza. Pero eso no significa que pueda olvidarlo todo. La verdad es que, no sé si algún día pueda perdonarte. La herida es demasiado profunda. Pero creo que, tal vez podamos seguir adelante. Por separado, cada uno buscando su propia paz. Sofía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero también con una aceptación silenciosa. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho. Que no podía hacer que las cosas volvieran a ser como antes. Lo único que podía hacer era aprender de sus errores y reconstruir su vida. Aunque nunca pudiera recuperar lo que había perdido. Entiendo, respondió ella, con la voz apenas audible. No te pido que me perdones. Solo te pido que, si algún día encuentras la paz, pienses en lo que compartimos. Pienses en lo que fuimos. Y si algún día podemos ser amigos. Aunque sea en una forma nueva. Estaré agradecida. Miguel la miró por última vez. Y aunque su corazón seguía roto, había algo en su interior que le decía que esta era la forma correcta de cerrar este capítulo. No era el final feliz que ambos habían esperado. Pero era el único final posible después de tanto dolor. Se levantó de la mesa. Sin una sonrisa. Pero con una expresión de respeto. Adiós, Sofía, dijo, su voz firme pero suave. Cuídate. Y así, Miguel se alejó, dejando atrás una parte de sí mismo que nunca podría recuperar. Mientras caminaba por la calle, sintió que, aunque la herida seguía abierta, algo dentro de él comenzaba a sanar. Había dado el paso final hacia la liberación. No solo de Sofía, sino también de él mismo. Ambos debían seguir adelante, cada uno por su cuenta, buscando su propia paz. Esa noche, Sofía se quedó sola en la cafetería, reflexionando sobre todo lo que había perdido. Pero en su corazón, algo también comenzó a sanar. Sabía que, a pesar de los errores, había una oportunidad para reconstruir su vida. Tal vez no de la forma en que lo había imaginado, pero sí en la forma que finalmente la llevaría a la paz. La historia de Sofía y Miguel no terminaba con un felices para siempre, pero con una lección importante.
El amor y la traición van de la mano. Pero también lo hacen la redención y la esperanza. Ambos, aunque separados, sabían que su lucha no había sido en vano, y que siempre habría un camino hacia adelante, incluso cuando el pasado intentara arrastrarlos hacia atrás.